pueden decir si nos oyen, nos acompañan. Estamos aquí, el hermano Juan Andrés, el hermano Sebastián. Estamos aquí todos para comenzar una nueva live con ustedes, que el tema pues ya lo conocemos, cuando la música y la moda constituyen pecado. Entonces, si pueden decir si nos escuchan bien, si se ve bien, etcétera, etcétera. Y para poder comenzar así. Todo bien, ¿no? Sí. Muy bien. De acuerdo. Está muy oscuro, ¿no? Está todo muy oscuro, ¿no? No, pero ya estamos. Ya está todo claro. Bueno, entonces comenzaremos la charla del día de hoy. Como siempre, pues comenzaremos rezando, pidiéndole auxilio al Espíritu Santo, a Nuestra Señora, para que ilumine nuestro entendimiento, robustezca nuestra voluntad, inflame nuestro amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Dulce Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien. Yo creo que un tema que para nosotros los heraldos, para, digamos, nuestro carisma, nuestra espiritualidad, heredada mucho por nuestro formador, el que digamos, dio origen a la congregación nuestra, que fue el que formó también a nuestro fundador, Monseñor Juan Clá Díaz, que se llama el doctor Plinio Correa Oliveira. Mucho de lo que vamos a hablar aquí va a ser fundamentado en él. Y creo que es importante nosotros en esa live, más que decir tal música, tal género o tal moda es malo, es bueno, lo que pretendemos con esto es más bien formar criterios, ayudarles a que ustedes formen criterios y ayudar a que cada uno de nosotros sepa discernir lo que es bueno, lo que es malo. Ya mucho de esa diferencia entre el bien y el mal, ya todos lo tenemos de una cierta forma impregnada en nuestra alma. Pero realmente nosotros saber qué es lo que es malo, qué es lo que es bueno, es lo que vamos aquí a ayudarles, digamos, en esa formación de criterios. A poder tener claro que aquí vamos a hablar de 3 palabras que son muy esenciales para comprender lo que es la moda, lo que es la música. Y estas 3 palabras son tendencias, por un lado, la segunda va a ser ideas y la tercera va a ser hechos. ¿Cuál va a ser el origen de todo eso? Eso lo vamos a ir viendo, pero sí me interesa desde el inicio dejar claro que vamos a trabajar con estas 3 palabras. Vamos a ver lo que son tendencias, por un lado. Vamos a ver lo que son las ideas y vamos a ver lo que son los hechos. En las tendencias vamos a ver que ahí es donde va a entrar el punto principal de la charla del día de hoy. ¿Qué es la tendencia? Justamente las tendencias la van a formar las modas, las músicas, el arte. Entonces, es lo que vamos a hablar. Para dar luego paso a las ideas y posteriormente a hechos. Porque vamos a ver en la charla de hoy, nos podemos preguntar, ¿quién es el que hace las modas? ¿Quién es el que desarrolla esos diseños? Uno puede pensar, bueno, está el tipo de marca de ropa, o la música, está el compositor, o está tal casa de música. Pero después de eso yo creo que nos va a quedar claro, digamos, el camino del mal, por decir así, que quiere llevar, desgraciadamente, a la gran mayoría de las personas. No es que todas las músicas, todas las modas son, digamos, malas, pero sí, desgraciadamente, en la mayor parte, y lo que sobresale en la sociedad, en la moda, y de lo que hoy la juventud, los grandes y los pequeños escuchan, desgraciadamente sale fuera, digamos, de un precepto, lógicamente, realmente, de amor a Dios. Y eso yo creo que basta de ver a los jóvenes, ver cuando van a fiestas, qué tipo de música se oye, qué tipo de moda se viste. Entonces todos vamos a ir conociendo, viendo un poco eso, porque tal vez voy a comenzar recordando un hecho histórico que fue tal vez la Revolución Francesa. Y es que la Revolución Francesa, antes de que toda esa gente muriera aguillotinada en la cabeza, le cortaran la cabeza, meses antes esa gente vivía en fiestas, despreocupada, tanto así que nuestro fundador escribió un libro que se llama Despreocupados rumbo a la guillotina. Y era gente que meses antes de morir, de estar en un patíbulo, de que le cortaran la cabeza, era gente que meses antes estaban en unas fiestas enormes, estaban disfrutando la vida, comiendo, bebiendo, pensando que eran felices, cuando llegó justamente el mes de julio en la Revolución Francesa, a guillotinar a muchísima gente. Y aquel
iban despreocupados rumbo a la guillotina. Y hoy nos preguntamos, la familia cristiana, la familia constituida como la conocemos, la familia de fundamentos de un Dios, ¿no también está yendo hacia camino hacia una guillotina? Tal vez reímos, vamos a fiestas, nos las pasamos bien y no nos damos cuenta que están preparando una revolución que va a cortar cabezas, tal vez no en el sentido físico, pero sí en el sentido espiritual. De cuántas almas se están perdiendo, y todo ¿por qué? Porque hay una revolución que se está preparando. Y nosotros como católicos los ignoramos. Y por eso es que nosotros les queremos transmitir en la charla del día de hoy, porque es importante. Porque también vamos despreocupados rumbo a la guillotina, rumbo a una guillotina espiritual, rumbo a una guillotina de una sociedad que se separa de su Dios, se separa de su Redentor, se separa de la religión, de la vida sacramental, y vamos rumbo a la guillotina. Por eso entonces yo creo que es necesario hablar de eso, y nosotros como católicos pues abrir los ojos, ver que las cosas no van pasando por simplemente un atropello de hechos, de eventos, no. Por eso es que al inicio hablé justamente primero las tendencias, luego las ideas y luego los hechos. ¿Cómo es eso, hermano? Facilísimo. Que toda gran revolución, por ejemplo, hablé de la Revolución Francesa, puedo también dar, por ejemplo, la Revolución Comunista, y tantos males que han asolado a lo largo de la historia, comienzan con tendencias, comienzan con modas. Por ejemplo, mayo del 68, cuando fue la revolución del hipismo, el prohibido prohibir, que fue en la Sorbonne, que muchos de ustedes ya conocen. Los que no conocen y están pues conociendo por primera vez, es un tema que es muy necesario nosotros comprender, conocer para ver por qué estamos como estamos. Y tal vez remontarnos a ese mayo de 1968, en la Universidad Francesa de la Sorbonne. Todo eso comenzó antes de que fuera la explosión de esas ideas. Comenzó con una moda que fue justamente ¿qué? Pues quitando cada vez más ropa, una música cada vez más sensual, una música cada vez más agresiva, hasta que por fin llegó una idea, que fue mayo del 68, y dice prohibido prohibir. Yo soy libre de hacer, deshacer, de vestirme o no vestirme. Vino esa idea, y después vinieron los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Lo que estamos viviendo ahora, que son la aprobación del aborto, aprobación de la eutanasia, a favor de todas las leyes que son en contra de la familia. Entonces, todo eso tiene como origen las modas, la música. Por eso es importante que nosotros conozcamos este tema, y por eso me gustaría trascender, y más que decir este tipo de música es pecado o esto no se puede oír, conocer el porqué, el camino. No es simplemente así, bueno, el hermano dijo que será malo. No. Aquí todo es fundamentado, aquí vamos a saber las últimas consecuencias, el porqué, y sobre todo vamos a ver cómo se da ese desarrollo del mal. Porque como digo, si hoy tenemos en cierto país que la semana pasada estaban queriendo aprobar el aborto hasta el último día, incluso antes de la concepción. Imagínense esa atrocidad. ¿Cómo comenzó el origen de esas leyes? En todos estos países que están promoviendo de una forma vulgar, ostentosa, todo este tipo de pecados. Comenzaron con las modas, comenzaron con las músicas. Entonces, por eso nosotros como católicos, abrir los ojos y ver que como católico, yo no puedo oír cierto tipo de música, yo no puedo vestir cierto tipo de moda. O sea, o es que soy un burro analfabeto, que no sé lo que es el cristianismo, el catolicismo, o es que soy un sordo, un ciego que no sabe ver y percibir la letra que hay en ciertas músicas, la maldad que hay en cierta moda, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de realmente nosotros, como católicos, ser coherentes. Y aquí me viene a la memoria quizás también cuando el cardenal Ratzinger todavía, antes de ser Papa Benedicto XVI, escribió un libro en 1996, que se llama Sal de la Tierra. Y ahí él en ese libro decía, él se preguntaba, ¿no será que los católicos volveremos a pequeñas comunidades? O sea, vamos a ver el degenere de toda esta situación social, moral, política, económica que estamos viviendo. Va a ir, ¿qué? Atacando la verdad, atacando la familia, atacando la moral, y se va imponiendo el mal. Y viene cierto concierto de música rock o de reggaetón, y cuánta gente, Dios mío, van allá a perder sus almas, a perder su inocencia. Entonces es realmente preocuparnos por eso. Nosotros no podemos convivir con el mal se ataca, no se puede tolerar. Entonces es tener esos principios, que es difícil
decirlo, es más difícil todavía vivirlo. Por eso entonces es pedirle fuerza a Dios para que nos dé entendimiento. Y realmente yo como católico, realmente tomar partido y no ser mediocre o decir, no, yo soy católico, pero sí me gusta vestirme inmoralmente, o sí me gusta oír música que denigra a la mujer. Entonces, es una cosa que es irracional. Incluso estuve leyendo la biografía de un autor, de un compositor de música, de estas músicas modernas, que degeneran la figura de la mujer. Y él decía, no puedo creer que yo esté componiendo músicas que vayan a denigrar a mi hermana. O sea, es gente que se da cuenta la maldad que está haciendo. O sea, no es que va surgiendo porque sí. No, se dan cuenta del mal que quieren ocasionar. Porque yo, justamente en una música, hablando contra la mujer, o poniéndolo como un objeto, o poniéndolo como una cosa sensual, en el fondo estoy atacando a Dios, estoy atacando a la familia, estoy atacando a la maternidad, estoy atacando tantos principios. Y yo ahí, en una música, porque me gusta, porque está de moda y porque todo el mundo la oye. O sea, hay que ser un poco subnormal de la vida para no enterarse y abrir los ojos y darse cuenta de que es algo que no lo puedo tolerar. Yo no lo puedo oír. Si realmente me preocupo por la salvación de mi alma. Y si realmente yo me pregunto, yo como padre de familia, voy en el coche, tengo a mi hija al lado y sale una música tal vez de estas de reggaetón o músicas ordinarias. O sea, yo como padre de familia, o sea, qué vergüenza, qué papelón para mi hija, para mi esposa, para quien sea, tener una persona cantando una cosa que es ofensiva. Y yo ahí voy conduciendo de lo más normal de la vida. Ay, mira qué bonito, y mira allá, ¿y cómo te fue? Hijo, abramos los ojos y enterémonos del mal que nosotros estamos realizando, realmente, ni enterados de la película. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo un poco y vamos a ir esclareciendo. Ustedes recuerden que pueden mandar todas las preguntas que quieran. Aquí el hermano Juan Andrés va a ir seleccionando las preguntas a medida que vayamos avanzando y pues lógicamente pensamos pues ir contestando. Sí, es importante conocer estos temas como católicos porque son cosas que desgraciadamente no se hablan, no se dicen, y el mal pues existe y el mal es dinámico y hay gente que trabaja por el mal y hay gente que quiere justamente ¿qué? Perder nuestra alma. Que perdamos nuestra familia. El demonio quiere destruir tu familia. ¿Por qué? Porque él no tiene familia. Entonces, sepamos defender la verdad, sepamos defender la familia. Incluso también el doctor Plinio Correa Oliveira, él decía en una conferencia una frase que me gustó muchísimo y la quise aquí compartir con ustedes. Y él decía que se haría más bien a la humanidad el día en que cese el cine en proyectar cosas inmorales que cayendo, digamos así, por decir así, un país saliendo del comunismo, saliendo de lo que nosotros conocemos, de lo que fue, de lo que son los comunistas. Sería mayor victoria para el bien conseguir que el cine limpiase, por decir así, toda la porquería que nos proyectan. Entonces, saber tener todo esto claro. Entonces, empezamos a compartir pantalla y vamos a leer la primera parte. Dice, esto es de Donoso Cortés. Si la sociedad se muere, su corazón lo está dentro de poco. ¿Y sabéis por qué se muere? Se muere porque está envenenada. Entonces, la sociedad se muere. Amigos míos, la sociedad cristiana está agonizando. La sociedad católica está agonizando. La Iglesia Católica, nuevamente, a semejanza de su divino esposo, que fue nuestro Señor Jesucristo, está también en un calvario. ¿Por qué? Porque está siendo desolada. Está siendo nuevamente, así como nuestro Señor lo fue, crucificada. Y nuestra sociedad está siendo justamente, está en agonía. La sociedad que tú conoces, que nuestros abuelos y nuestros padres conocieron, está agonizando. ¿Y por qué dice eso, hermano? Basta ver la institución de la familia. Los matrimonios hoy, desgraciadamente, cómo crecen los divorcios. La juventud que no quiere contraer matrimonio porque en amor libre y tantos otros temas. Y la sociedad va muriendo. El concepto de paternidad, el hombre abandonando la casa, la mujer justamente también aquella educación de los hijos, aquel amor hacia sus hijos. Aquella mujer que defiende con capa y espada la vida de sus hijos. Ahora muchas mujeres que hacen, matan a sus propios hijos por medio del aborto. Lo asesinan porque no hay otra palabra que eso. Es fuerte, fuertísimo. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si no, es que, amigos míos, nosotros vamos como borregos y nos llevan. Por eso, nuestra sociedad católica, nuestra sociedad cristiana está agonizando.
Está agonizando y tal vez tú y yo somos partícipes de ese envenenamiento de la sociedad y ni enterados de la película. ¿Cómo así? Hombre, participa justamente de esos si no tienes cuidado con tu forma de vestir. Si no tienes cuidado justamente también en la educación que le das a tus hijos. Si no tienes cuidado en la música que oyes. Y eres displicente y, hombre, a mí que me da. Si de todas formas música es música. Tranquilito, muchacho. A ver, vamos a ser lógicos, vamos a ser racionales y realmente a ver qué es lo que es cada cosa. Entonces, la sociedad muere, pero vamos a ver que no es ningún virus. Es que nosotros mismos nos acabamos solos. Es que no es el COVID, ni que la variante Delta, ni que la Plus Delta, ni que lo que vaya a venir va a acabar con la humanidad. Nosotros mismos, los hombres, nos estamos acabando. Y nos estamos acabando, ¿por qué? Porque estamos destruyendo el concepto de familia. Nos estamos acabando porque estamos separándonos de Dios. Nos estamos separando de la vida sacramental. Entonces, nosotros mismos estamos poniendo una bomba inmoral, una bomba atómica inmoral en nuestra sociedad, que ya está encendida. Es cuestión de la noche a la mañana que de verdad es que el último que apague la luz. Por eso es lo necesario de hablar de este tema de la moda y la música. ¿Por qué? Porque el demonio trabaja muchísimo por medio de las tendencias. Hablé de tendencia, hablé de ideas, hablé de hechos. De las tres, por decir así, la más importante, uno dirá, son los hechos, porque cuando ya reventó todo, amigo mío, ya no hay vuelta atrás. No, las tendencias es donde se da la lucha mayor, es donde se da, por decir así, el punto de la gran lucha, en las modas, en las músicas. Ahí es donde se da una lucha grande entre el bien y el mal. Miren qué concepto diferente ahora tenemos de la música y de la moda. Ahora ya entiendo también por qué ciertas modas, como decía en Fátima, Nuestra Señora, ofenden a Dios. Y es que ahora entendemos con este camino, con este proceso del mal, con estas dimensiones del mal en sus tendencias, en sus ideas y en sus obras, que he de preocuparme yo en luchar con esas tendencias de corregir mi forma de vestir. Incluso gente católica que va a misa, va a primera comunión, a un bautismo o a un matrimonio y ahí va de una forma mal vestida. Y no se da cuenta que está entrando en un lugar sagrado. Y no se da cuenta que ella tiene alma y que hay almas alrededor de ella y que además del pecado que ella está haciendo de sí mismo, de inmoralidad, está también condenando quizás a otra gente que está luchando para tener pureza. Y lo que hace ella es una facilidad de pecado. Y por eso también dice nuestro Señor en el Evangelio, hay que el que escandalice uno de estos pequeños, es mejor que se amarre una piedra de molino en el cuello y se tire al mar. Porque el pecado de escándalo es un pecado grave. Y es más grave cuando es también a las almas inocentes, a las almas de los niños. Y yo participo de eso, si yo como padre de familia no me preocupo por la música que oye. Y yo participo de eso si yo no me preocupo por lo que él ve en la televisión. Y yo participo de eso si yo con mi hija que vive en mi casa le tengo que decir, hija mía, así no se sale en la calle, ni en la casa se puede andar así de una forma mal vestida. Entonces es justamente... pero eso suena un poco radical. Hombre, es que de eso se trata, de ser radical. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Entonces sigamos compartiendo pantalla. Bueno, Juan Andrés sabe que el globito lo puede poner a mano derecha en la parte de arriba, que ahí tiene el espacio. Continúa. Se muere porque la sociedad había sido hecha por Dios para alimentarse de la sustancia católica y le han dado otros alimentos. O sea, la sociedad se muere porque había sido hecha por Dios para alimentarse de la sustancia católica, pero nos han dado otros alimentos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Hoy en día la sociedad, ¿qué palabra de Dios oye? Si la palabra de Dios hoy, incluso a veces, desgraciadamente y dolorosamente, dentro de nuestra propia iglesia, la confunden. Y los que tienen que hablar o no hablan o hablan muy bajito. Entonces, sustancia católica y nos han dado otros alimentos. Entonces, tener este principio, que la sociedad, la civilización es fruto de la Iglesia Católica. Es necesario distinguir dos palabras, civilización y cultura. La civilización es fruto solo y exclusivamente de la Iglesia Católica. Lo sostengo y ahora voy a decir mis fundamentos. La cultura de diversos pueblos. Ejemplo de fundamento. El pueblo romano. ¿El pueblo romano era un pueblo culto? Sí.
menudas leyes que tenía, menudo sistema de gobierno, menudo ejército, cultísimo, pero civilizado no era. Civilizado no era por las propias leyes que entre ellos tenían, las propias inmoralidades, orgías que entre ellos practicaban. O sea, no hay civilización. ¿Nuestros pueblos indígenas en Américas eran cultos? Sí, vemos los mayas, los aztecas que tenían un nivel de cultura grande, pero no tenían civilización. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que ver los sacrificios humanos que se realizaban. Entonces, por eso es distinguir la palabra civilización de cultura. Y la civilización, quien civiliza es solo la Iglesia Católica. Porque la civilización, fruto de la Iglesia Católica, dejó al hombre bárbaro en Europa para convertirlo en uno cristiano. A nuestros pueblos de aquí nos trajo también el Evangelio, nos trajo también la civilización. Entonces, ir teniendo estos conceptos claros. Continuamos compartiendo pantalla. Se muere porque el error mata y esta sociedad está fundada en errores. ¿Qué podemos esperar en un pueblo, de una sociedad, en que intelectualmente solo nos proyectan imágenes sensuales a través del internet, de redes sociales, de conversaciones, de propaganda, de música? Todo habla de sensualidad, desgraciadamente. Como que a puro tubo nos quieren meter solo eso y solo eso y solo eso. Se muere porque el error mata. Y el error mata gravemente. Y nuestra sociedad está imbuida en grandes errores. Está justamente imbuida en grandes calamidades que nosotros mismos hemos creado. Nuestra sociedad creó esos monstruos y esos monstruos están acabando con nuestra sociedad católica. ¿Qué esperar de un pueblo cuyas leyes van contra Dios? Van contra el propio hombre, voy contra los propios derechos. ¿Qué es el aborto? Si no, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde están derechos humanos de esos niños que son abortados? ¿Dónde queda el derecho a la vida? Que es el principal y el primero de todos los derechos en todas las sociedades. El derecho a la vida. ¿Quién dice eso? ¿Quién habla de eso? ¿Dónde está el derecho de esas pobres criaturas? En estas sociedades que, hombre, es mi cuerpo, es lo que me apetece y yo tengo derecho. ¿Cuánto que decir de todo esto? Llamar a ciertas modas naturalismo, expresión. Dios mío, ¿qué tan lejos estamos de la verdad? ¿Cómo desgraciadamente nosotros nos vamos autodestruyendo? Es que no hay necesidad de ningún COVID para destruir la sociedad humana. Nosotros mismos vamos cavando nuestra fosa, la humanidad católica cristiana, y que ni enterados. Por eso es necesario nosotros abrir esos ojos. Abrir esos ojos porque también nos confunden dentro de nuestras propias a veces familias, dentro de nuestra propia iglesia también, desgraciadamente, vemos ideas divergentes a la fe católica de siempre, a las verdades de siempre que son puestas por Dios, ni siquiera son puestas por ningún hombre, son de derecho divino, hombre y mujer, punto. Entonces, todo ese tipo de cosas, si nosotros no lo tenemos claro, pues desgraciadamente vamos a ir a pensar, a dudar de nuestra fe, a dudar de la verdad. Y como dudamos de ello, pues entonces, desgraciadamente, vamos a ir en boga. No sé si el hermano Juan Andrés, aquí de momento, pues quiere compartir pues alguna pregunta, alguna duda que puedan tener. Salve María, hermano Armando. Aquí tengo un par de preguntas. La primera la hace María Fernanda Sánchez. ¿Es real que la música puede traer demonios a la casa donde se escucha? Sí, es una buena pregunta. Lógicamente, digamos, hay una relación grande puesta por Dios entre el colores, sonidos, formas, entre eso y el alma del hombre. Y lógicamente hay músicas, sobre todo y ante todos las músicas de rock satánico, que lógicamente sí atraen demonios. Y basta pues leer, pues lógicamente teología, no es una cuestión ni siquiera nuestra, sino es fundamento católico, que desgraciadamente el demonio se vale de estas vías, porque si hay un principio que partimos para explicar esto es que el demonio es el macaco de Dios, o sea, es un mono. Él quiere imitar todo a lo que Dios hace. Y así como la música sagrada, la música sacra, me eleva mi espíritu, me reporta a Dios, así el demonio tiene que inventar algo que lo reporte a él, hacia el mal, hacia lo bajo. Y también tiene su música apropiada para eso. Y así como una música sagrada, una música gregoriana, una música me eleva mi alma a Dios y me une a Él y me trasciende, así también hay una música, como el rock satánico, que me lleva para abajo, que me une desgraciadamente al mal, al satanismo. Entonces,
verdaderamente sí. Y otra pregunta que hace Adriana Plazas es la siguiente. Hermanos, nosotros podemos escuchar la música de los protestantes sin cometer pecado al ser de otra religión. Y también incluyo aquí otra pregunta que leí por ahí, pero no conseguí captarla, que era sobre personas que hacen de músicas católicas, pero con ritmos de salsa o de otras cosas, cuando no de rock o rap o ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que son muy buenas preguntas y nosotros tenerlo claro. Sí, por ejemplo, digamos, el propio concepto, digamos, de lo que es el rock satánico. Ahora decir, hay un rock católico, pues yo creo que a cualquier persona con un sentido común normal, ni digamos que sea alto, sino un sentido de común simplemente normal, se da cuenta que son cosas que son opuestas. Entonces yo creo que cuando una persona realmente va a misa, busca a Dios, busca los sacramentos, busca justamente el perdón a través de la confesión, la comunión, común unión, que es la comunión justamente con Dios a través del sacramento de la Eucaristía, pues entonces yo pensar que para atraer a la gente me tengo que inventar, pues digamos, o un género de música similar a los que ellos oyen, pues yo creo que es enteramente falso. Y simplemente porque no es buscar la sensibilidad de la persona, sino es una formación que nosotros los católicos tenemos, que es la fe y el intelecto. Entonces es la parte de formación, de principios. No es que yo voy a ir, como existen en otras sectas protestantes, o en otros, como quieran llamarles, en busca de sentir, vivir. No se trata de sentir, se trata, lógicamente, de realmente yo efectuar, digamos, ese querer unirme a Dios y efectuarlo. Es, por ejemplo, me viene a la memoria el yoga. El yoga hay que ponerse en posiciones súper raras para poder trascender. A un católico le basta simplemente arrodillarse delante de Jesús sacramentado y ya está trascendiendo. Entonces nosotros buscar otros caminos no es correcto. Ya nuestro Señor ya instituyó los sacramentos, ya hay un camino, ya nosotros querer salir fuera de eso, pues es desviar la atención y yo creo que no corresponde, digamos, querer unir, digamos, el mundo con Dios, así hacer una simbiosis. Me viene la palabra de Santiago en las Escrituras, quien dice que no se puede ser amigo de Dios y del mundo al mismo tiempo. Entonces son cosas que son un instrumento que el mal utiliza para el mal, pues yo no lo puedo, lógicamente, digamos, querer utilizar esas herramientas para luego disfrazarlas con un poco de bien y hacer una mezcla así que sale aquello más o menos. Quizás una última que la hace Sebastián Escalón, aprovechamos a mandarle un saludo ahí. Don Sebastián, lo conozco muy bien. Pregunta lo siguiente: hermano Armando, ¿se peca mortalmente si estoy en un lugar donde hay música que no puedo evitar? Sí, muy Esa buena pregunta la hacen dos personas, aprovechando ahí la pregunta de Sebastián Escalón. Muy bien. Yo creo que es importante nosotros, digamos, cuando no hay pleno consentimiento, que es una de las tres partes que constituyen para que algo sea pecado mortal, es pleno conocimiento, o sea, yo saber que es pecado, pleno consentimiento, yo querer hacerlo, y luego materia grave, que realmente sea algo que es pecado. Como aquí está careciendo, digamos, el pleno consentimiento, porque yo estoy en un ambiente que desgraciadamente yo no puedo apagar lo que están oyendo, simplemente hago un acto de rechazo a eso y no peco porque no es algo que yo estoy buscando en primera instancia. Entonces ahí no habría falta. Pero sí es necesario vigilad y orad para no caer en tentación. Por eso la parte de la vigilancia es muy importante. Si yo sé que me invitan a una fiesta en que, digamos, va a haber malas conversaciones, va a haber alcohol en exceso, va a haber inmoralidad, yo por muy primo que sea, por muy amigo, o por muy vecino, o por 15 años, o porque sea la boda, amigo mío, yo cuido ante todo mi alma y yo simplemente no voy. Entonces es tener, digamos, esa radicalidad evangélica, que lo volvemos con la misma palabra que dice nuestro Señor en el Evangelio. Si tu mano te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, arráncalo. No lógicamente en el sentido físico, porque no es mutilación lo que nos enseña Dios, pero sí radicalidad en el sentido que con el mar yo lo corto, rajo. ¿Está bien? Sí, hay más preguntas, pero yo creo que quizás van a ir siendo, porque sé que usted tiene mucha materia, demasiado conocimiento, así que es bueno que... Sí, y si usted quiere compartir materia, hermano Juan Andrés, micrófonos abiertos, que aquí el pueblo de Dios también quiere oírlo, así que micrófono abierto para usted. Pero bueno, continuamos, se puso rojo, no sé por qué, pero bueno.
Continuamos, entonces compartimos pantalla. Decadencia moral y fin de la civilización. Aquí cito una frase de Salviano, que es un historiador de la época de los romanos, con la decadencia del pueblo romano, y él escribió, justamente él diciendo, en la losa sepulcral del Imperio Romano se puede escribir, la única causa de nuestra caída fue la inmoralidad. La única causa de nuestra caída fue la inmoralidad. También nosotros podemos decir esta misma frase de nuestra sociedad cristiana. La única causa de nuestra caída fue la inmoralidad. Y que conste que el pecado que nosotros en el 2022 hacemos es mucho más grande que el de los bárbaros o el que los indígenas antes de conocer el cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron la fe, no conocieron la gracia, no conocieron los sacramentos, no conocieron a la iglesia. Tú y yo sí lo hemos conocido. Conocemos la verdad, conocemos a Dios, conocemos los sacramentos, pero sin embargo vivo como pagano. Por tanto, al que más se le da, más se le va a exigir. Por lo tanto, a nuestras sociedades se le va a exigir mucho más en el día del juicio. Y nuestro pecado es mucho más grande que nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque ahora conocemos. Ahora yo tengo el sacramento de la confesión y ni bola que le doy. O simplemente yo ya, como tengo mi propia religión, porque Dios está allá y yo estoy aquí, y ambos somos importantísimos y tenemos la última palabra, yo ya me inventé mi propia religión. Y eso de confesarse, pues eso para los que creen en la iglesia, para aquellos que creen en esas tonterías. Porque, hombre, yo soy una persona de avanzada, inteligente, desenvuelta en la vida, que sabe que eso es cuento chino. Ay, amigo mío, ay, amigo mío. Continuamos. De Monseñor de Lasu, cito. Para que la decadencia moral sea profunda y durable, es preciso que baje de las clases altas. ¿What? ¿Qué pasó aquí, hermano? Aquí algo le pasó al hermano. Se le fue la frase, hermano, ¿verdad? No, no se me fue. Ahora lo voy a explicar. ¿Por qué puse esta frase de Monseñor de Lasu? Porque es importantísimo nosotros comprender el camino que hace el mal. Y ustedes van a notar que tanto la moda como la música siempre son las clases más altas, desgraciadamente, las que son las primeras en pervertirse. El demonio busca en pervertir primero, digamos, la sociedad influyente que el pueblo en general. Es fuerte, pero necesario decirlo. Y justamente aquí cito a Monseñor de Lasu, para que nosotros los católicos abramos los ojos. ¿Por qué? Porque imagínense un empresario que tiene, digamos, una empresa de 100 empleados, 1000 empleados, 5000 empleados, o un empleado. Y viene este empresario y va contra los mandamientos de Dios. O empresaria. Y es una empresaria que se viste requete mal, tiene una boca asquerosa, por no decirlo sucia. El ejemplo que le da a sus súbditos, a los demás. Al que más se le da, más se le va a exigir. Entonces es poner eso. Y aquí uno puede decir, bueno, entonces es con la clase pudiente. Yo como hombre tengo, gracias a Dios, para el pan de cada día, pero también eres influyente con tus hijos. Y el demonio prefiere pervertir primero a los padres y después a los hijos. ¿Y cómo pervierte a los padres? Hombre, yo lo llevo a catequesis porque soy católico y quiero que mi hijo comulgue, que se confirme. Pero después, no, hombre, eso de la misa los domingos, ¿para qué? Estás influyendo pésimamente en tus hijos. Estás justamente que condenando sus almas, desgraciadamente, pero eso es duro decirlo. Pero es verdad, porque si va a una catequesis seria, le enseñan que existe un tercer mandamiento, que es santificar la fiesta, y que por tanto, por precepto divino, tengo que cumplir ese precepto dominical 1 hora a la semana que Dios me pide. Eso es lo que yo le mando a catequesis que aprenda. Y después, cuando ya llega a casa, cuando te hizo el sacramento, no, pues eso ya fue, hijo, ya fue. Dios mío, pues ¿para qué lo mandaste a catequesis? Ahora lo tienes en una situación. Por eso es ser coherente con nuestra fe, ser coherente, porque si no, ¿a qué estamos jugando? Es que si no, aquello, llámenle teatro, pero de sacramento, amigo mío, desgraciadamente, pero ¿va a qué? ¿A hacer un teatro? Entonces, que realmente cuando lleven a sus hijos, a sus nietos, esfuércense por nosotros, padres de familia, a ser los primeros en querer vivir con aquello que mi hijo está viviendo, que está conociendo. Porque si ve una diferencia aquí y una diferencia acá, hombre, ¿a qué le estoy enseñando? A hipocresía. ¿A qué le estoy enseñando? A que, hombre, al fin y al cabo, tú te vas a hacer tu religión después, no te preocupes. Entonces, es muy fuerte y por eso tenerlo, las clases altas. Y aquí también podemos hablar incluso también de la vida religiosa.
¿Cuánto escándalo no a través de los religiosos? Y hay un principio que también lo va a explicar Monseñor de la Sú. Aquí no lo cito porque es demasiado largo, pero sí quería compartirlo con ustedes. Y es que Monseñor de la Sú, él explica que en los religiosos el demonio busca pervertirlos. ¿Para qué? Para que así, además de escandalizar a todo el pueblo, así el pueblo va a pensar, no, es que es imposible practicar la castidad, es que es imposible practicar la humildad. Y lo presenta como una imposibilidad, porque ni ellos pueden. Aunque lo anden predicando, como ni ellos pueden, entonces es imposible. Y digamos, los que sí los quieren practicar y están luchando en eso, quedan como hipócritas. Ven el camino satánico que hay en eso, ¿no? El daño que el demonio hace a través de ese mal, de esa cadena, siempre va justamente a perder de arriba para abajo, por medio de esa influencia. Entonces, por eso nosotros como católicos, conocer esta estrategia del mal, conocer todo esto y que también, que al que más se le da, más se le va a exigir. Volvemos a compartir pantalla y aquí voy a citar una cita de Federico II, que es rey de Prusia, a Voltaire. Voltaire ya todos sabemos que es un revolucionario de la Revolución Francesa. Y Federico II, rey de Prusia, le escribió una carta. Y cito la carta de Federico II de Prusia a Voltaire. Dice Federico II, para hablar del cristianismo, hablamos de la clase alta, ahora vamos a hablar del pueblo. Dice Federico II, el pueblo es el que más ciegamente está comprometido con la superstición. O sea, él llamaba superstición al cristianismo. No cabe duda de que si tenemos éxito en la destrucción de estos asilos de fanatismo, oigan bien cómo llama al cristianismo, a las iglesias católicas, asilos de fanatismos, el pueblo se convertirá en un foco de indiferencia y tibieza. Procedamos a destruir los claustros, al menos empecemos a reducir su número. Vean qué palabras más satánicas. Y qué es lo que el mal, desde esa época como ahora, eso es lo que está buscando. Mostrar al pueblo, a la gente más humilde, que los sacramentos y todo esto es superstición. Que todo esto de la vida sacramental, ¿eso para qué? Si los curas son los primeros en no cumplir todo aquello. Ahora expliqué por eso lo de arriba y ahora quiero que lo entiendan por eso. No cabe duda que entonces destruyendo estos pequeños asilos, entonces ir aumentando en los pueblos la indiferencia. La indiferencia, ¿por qué? Porque bueno, hombre, al fin católico, otra religión, todo da igual. No, el indiferentismo, eso es indiferentismo y no puede ser. No puede ser. Que quede súper bien claro. Entonces no es esa indiferencia religiosa que da lo que da. Y esa tibieza, bueno, al fin y al cabo Dios sabe que lo amo, estoy pecando mortalmente, pero amo a Dios. No. No solo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que cumple su voluntad. Entonces por eso esa indiferencia y tibieza. Subrayamos esas dos palabras, que es el camino por el cual el demonio quiere pervertir al pueblo. Y al decir al pueblo, hablamos de la tradición, porque quien mantiene la tradición de las naciones, de los pueblos, es justamente la gente más sencilla, es la gente más humilde, esa es la gente más tradicional, justamente. Tanto así que nosotros vemos el crecimiento de otras religiones, sobre todo en América. ¿Por qué? Porque a veces esta gente humilde que quiere acercarse a Dios, a veces desgraciadamente se lleva sorpresa dentro de nosotros los católicos. Por eso es un llamado de atención para nosotros y nosotros somos los primeros en reflexionar en eso. Por eso nosotros tenemos que, a la hora de decir, de mostrar a un Cristo, de transmitir a un Dios, tiene que ser un Dios de amor, de perdón, de justicia, tal cual es. No un Dios politizado, no un Dios revolucionario, no un Dios de ideologías. No. ¿Cuál es el Dios que yo estoy transmitiendo como religioso? Nos ponemos ese como examen de conciencia. ¿Cuál es el Dios que yo estoy transmitiendo a la demás gente? Entonces eso para ellos. Para ti también, como padre de familia. ¿Cuál es el Dios que yo estoy transmitiendo a mis hijos? ¿Seré que soy un padre vulgar, alcohólico, un degenerado? ¿Soy una madre desamorosa, desplicente, que no educo a mis hijos, que me da igual lo que le enseñan en el colegio y no me preocupo por él? Y le doy libertad a internet y no me preocupo por lo que pueda ver y oír. Esa es la idea que nosotros transmitimos a nuestros hijos de la figura de Dios, porque los padres son reflejo de la figura divina. Continuamos compartiendo pantalla. Aquí entramos a una parte que es magnífica, que es la parte de la que nosotros tenemos el honor y la alegría de poder decir que esto lo aprendimos gracias a nuestro inspirador, que es el Dr. Plinio Correa Oliveira, y que Monseñor Juan Cladia también, que es el fundador de nuestra congregación,
nos los deja súper bien claro y es, por decir así, nuestro mayor tesoro. Es como decir, aquí me recuerdo la frase de San Pedro y San Pablo a la hora de hacer milagros: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo pues es esto. Pues lo mismo, yo como religioso, como heraldo, pues yo no tengo para ustedes, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo para darles pues es esto lo que les estoy diciendo, enseñando, y que recen por mí, porque también, hombres, somos los primeros en que necesitamos cumplir esto, lógicamente, porque si no pues también es hipocresía, también somos hombres, por lo tanto también necesitamos de sus oraciones. Pero bueno, continuamos compartiendo en pantalla. 3 profundidades de la revolución: tendencia, ideas y hecho. Cuando hablamos de profundidades, porque uno puede decir, bueno, hermano, ¿qué son profundidades? Nos referimos a dimensiones de la revolución en sus tendencias, a través de la moda, la música, la cultura, el arte; las ideas, que son propiamente, ya dije, por ejemplo, prohibido prohibir, o en la Revolución Francesa las ideas de ir contra todo orden legítimo, o en la Revolución Protestante de ir contra un orden de autoridad de la Iglesia, de la Eucaristía, de no respetar a Nuestra Señora. Entonces son ideas, de decirme yo no creo en la Virgen, y la Virgen es una tal por cual, como dicen desgraciadamente muchísimos por ahí. Son ideas. Primero son tendencias, después son las ideas y después son los hechos. Entonces, las ideas, las primeras 2, tendencias e ideas, son las que mueven la historia. La historia del hombre, desde el Génesis hasta el último día de que exista este mundo, va a ser realizado por las tendencias y por las ideas. Son las tendencias y las ideas la que hacen la historia, la que hacen los hechos. Por eso es importante cuidar la moda, por eso es importante cuidar la música, que es el tema de hoy. Y por eso es que yo quería enseñarles esto, y no decir esto es pecado, esta música es pecado, esta moda es pecado, sino ir más profundo, profundizar más en este tema y ver el trabajo que hay en eso. Porque a través de lo que puede parecer algo tan simple como una música o una moda, eso está haciendo historia, o para el bien o para el mal. ¿Está bien? Entonces esas tendencias van a modificar las ideas, los hechos. Por eso, de estas 3 principales, la tendencia es la principal, porque la tendencia es la que hace a las ideas y lógicamente después va a ser a los hechos. Entonces se hacen por medio de las tendencias. Y aquí puedo, de ejemplo, hermano, bueno, mayo del 68, ya lo dije, la revolución de los hippies, prohibido prohibir y todo eso. Uno puede pensar esa moda, tal vez digamos que fue surgiendo una moda unisex, una moda que es tanto para hombres como para mujeres. ¿Habían ideas? No, solo era la moda. Pero después vino la idea de justamente de las que ustedes ya conocen. Y de hechos, de las que ustedes ven las leyes por dónde van. Yo creo que a pocas palabras, buen entendedor. Yo creo que con ese ejemplo se dan cuenta de esas tendencias, ideas y hechos. Comenzó con una moda así unisex, después vinieron las ideas y después ya vinieron propiamente las leyes. Vino todo aquello. Pero todo comenzó ¿por qué? Por las tendencias. Compartimos pantallas y aquí, yo creo que la tenían vista desde antes, que justamente hablando del hipismo. Y aquella frase que a veces uno puede decir, el hábito no hace el monje, ¿es verdadero o es falsa? Ahora vamos a ver. Aunque es verdad que en algo tiene razón, pero en su mayoría no. ¿Por qué? Porque un hábito religioso, así como la moda de la persona que ustedes están viendo en pantalla, refleja sus ideas, refleja lo que es. Entonces hay una conexión íntima entre la forma de pensamiento y el vestir. Y por eso es que el demonio trabaja por esos lados. Porque si ustedes van a ver una persona que se viste de satanista, ¿qué me va a decir? Que, hombre, ¿a quién va a adorar y servir? Pues al demonio. Entonces es tener eso claro, que el demonio, el bien y el mal pueden trabajar a través del vestir. Otro ejemplo para el lado del bien, San Francisco de Asís, cuando fue con el Fray León, que le dijo San Francisco de Asís, Fray León, vamos a evangelizar al pueblo. Salieron del convento y fueron aquellos 2 frailes franciscanos con sus hábitos por el pueblo, por la ciudad. Tuvieron todo el día caminando, dale que te pego, caminando, llegaron a la tarde, al final de la tarde, regresan al convento. No dijeron ni pío. Y Fray León le preguntó, pero si no evangelizamos, no dijimos nada. Solo nuestro acto de presencia, solo el hábito ya evangelizó. Entonces por eso nosotros le damos mucha importancia a nosotros, pues el uso del hábito, ¿por qué? Porque justamente refleja muchísimo y da justamente un testimonio. No, pero ¿y por qué no de forma privada?
Si Cristo murió públicamente por ti y por mí, yo públicamente también he de dar mi testimonio por él. Y no es que dejar mi religión solo a modo de personal, sobre todo y ante todo personal, pero también de una forma pública. Entonces aquí comenzamos y crisis en las tendencias. Tendencias desordenadas luchan por realizarse, no conformándose con un orden que le es contrario. Entonces las tendencias desordenadas luchan por realizarse. Toda aquella forma de vestir quiere una idea, quiere un fundamento, quiere justamente ir contrario a aquello de lo que se está revelando. Y es justamente entonces comprender ese principio que a través de las tendencias es que se van a formar esas ideas. Continúan la frase. Comienzan por modificar las mentalidades, los modos de ser, las expresiones artísticas y las costumbres, sin tocar al inicio de modo directo a las ideas. O sea, comienzan a modificar las mentalidades. La moda, la música, empieza a modificar la mentalidad de la gente. ¿Por qué? Porque como ya la gente se acostumbró a que no sé diferenciar quién es quién o si es un señor, una señora, etcétera, nadie me está diciendo nada. Pero ya la tendencia ya me está hablando. Y va a llegar un momento en que esa idea va a tener que surgir. Y yo ya voy a estar preparado. ¿Por qué? Desgraciadamente, porque aquella tendencia yo no supe ver el mal que había en el fondo de todo eso. Entonces, es justamente esa igualdad de almas a las que van queriéndonos embuir a todos. Una masificación de modas. Entonces, una masificación de modas que todos tienen que usar una forma de peinado, una forma de vestir, porque si no es que está fuera la moda. Es que si no utilizas tal marca, si no utilizas tal forma de pantalón, de jeans rotos, de todo este tipo de cosas que van justamente o que van acortando la ropa, es que no estás a la moda. Hombre, que eso lo viste fulana de tal, o es lo que se lleva. Y nos vamos perdiendo y nosotros no somos capaces de ver después de nuestras narices. ¿Por qué? Porque ni enterados de las películas. Y aquí cito a Jacinta Marto, a la beata Jacinta Marto, en la que nuestro Señor le decía, Nuestra Señora le decía, han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Entonces, son palabras de la Virgen de Fátima, ¿vale? Cito palabras de Nuestra Señora. Han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Perdón, son palabras de Jacinta de Marto cuando Nuestra Señora le dijo que llegaría una época en que la moda sería el nudismo. Han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. ¿Y qué no vemos las modas de hoy si no ofenden a Dios? Ofenden a la familia, ofenden a la mujer, al hombre. Desgraciadamente, y nosotros vemos gente vestida cada vez más acortada o cada vez más ropas más buscando una sensualidad. Como si fuera exposición. Y atrás de eso, ¿qué es lo que hay? Destrucción de familia, denigración del concepto de mujer o del propio hombre, y lo dejo simplemente a una cuestión sensual. Entonces vemos todo eso. Y aquí una cosa muy importante de nuestra Iglesia Católica, que nosotros, como dice aquí Jacinta Marto, que es una beata, una de las niñas que se le apareció la Virgen, la Iglesia no tiene modas. Y eso lo quería subrayar de una forma muy grande porque hoy más que nunca y todavía hoy, bueno, mañana más que hoy, porque va creciendo cada vez más, es justamente ese afán de querer a través de lo malo, a través justamente del progresismo, querer justamente la moda, adaptarla al concepto de la Iglesia y a los conceptos de los mandamientos y empezar a tolerar ciertos pecados que son graves. ¿Y eso a través de qué? De gente que a veces es consagrada a Dios. Por eso nosotros debemos de abrir los ojos. Entonces el progresismo intenta modificar la moral. De modificar la moral por nuevas realidades. Son realidades entre comillas. Son realidades que surgen en principio como nuevos conceptos de familias que las tenemos que justamente ¿qué? Modificar la moral entonces. Como una vez, ya lo he contado, oí a un religioso que decía, la Iglesia tiene que revisar su moral. No, la Iglesia no tiene que revisar la moral. Primero porque la moral, en principio, su fundamento es divino, a través de los mandamientos. Quien tiene que revisar la moral es justamente que el mundo, la moda, aquella persona que decía aquello, sin querer juzgar a nadie, pero justamente revisar y poner estos principios claro. Entonces, también lo que nos decía también el doctor Plinio Correa Oliveira, justamente también es que mucho del fracaso del lado del bien es por no comprender que las tendencias, así como se trabaja para el mal, se puede trabajar para el bien.
Porque un hombre que sea católico, que se vista dignamente, una mujer, una madre de familia, que se vista como una mujer, como una recatada, con temor de Dios, con amor a Dios, y que tenga principios, eso el demonio lo odia. Pero ahí ya va la mujer que es católica, que va a misa, pero cuando es bautismo va con la minifalda o se va a vestir mal. Entonces, qué buen ejemplo sería del católico volver cuando se va a misa, sobre todo antiguamente, cuánto no se esforzaban nuestros abuelos, nuestros padres. Cuando iba a misa se buscaba el mejor vestido, el más limpio, el más bonito, porque al fin y al cabo estoy yendo a visitar a Dios. Y hoy voy de deporte, de short, de minifalda, da igual, con chancletas, y aquel irrespeto a lo sagrado. Y voy perdiendo aquel respeto. Es fuerte decirlo, pero necesario. El hermano Juan Andrés, no sé si quiere aquí tal vez transmitir algunas preguntas antes de casi... Hay un par de preguntas, incluso una que justo iba a hacer la acaba de responder, el de cómo ir a misa, ¿no? Cómo ir vestido a misa, etcétera. Pero ya la respondió. Ahora viene otra que es la siguiente. Preguntan aquí, hermanos, entonces, ¿cuál es la música correcta que un católico debe escuchar sin pecar y para agradar a Dios? Claro que la respuesta podría ser la contraria a lo que estamos describiendo, pero tal vez profundizar un poco en la música buena, ¿verdad? Digamos. Efectivamente. Y otra pregunta la hace Raúl Estupiñán y nos dice que cómo, por ejemplo, cuando tenemos un amigo o un conocido que no cree en Dios y queremos evangelizarlo, pues muchas veces nos toca salir y cómo ir a esos ambientes, pero para para evangelizar bien, correctamente, sin caer en lo que ellos están, ¿no? Profundizar un poco quizás en ese tema. Muy bien, con respecto a lo primero, lo de las músicas, yo creo que es importante, tal vez voy a coger de ejemplo, digamos algo que ya todo el mundo conoce, todo el mundo ha oído hablar, por ejemplo, de John Lennon, de los Beatles, ¿no? Uno puede decir, bueno, ahí hay mal en esa música. Ustedes no sé si han oído, se han deparado a molestar un poquito, a ver qué es lo que hay en esa letra. Por ejemplo, hay una música de él que dice, imagínate un mundo sin religión. También él dice la música traducida, tal vez piensas que yo soy, que es una utopía, pero tal vez no soy el único. Entonces, uno puede decir, yo honestamente, como católico, me puede gustar este autor, este tipo de música. O sea, entonces es una cuestión de ver, digamos, uno puede decir el rock satánico, pues lógicamente a cualquier senso común, lo que decía, no hace falta que una persona sea muy inteligente para darse cuenta que no se puede. Pues con este tipo de letra, pues yo conociendo y viendo, yo honestamente puedo decir, me encanta este autor, me encanta esta música, cuando está atacando un principio fundamental a Dios. Si imagínate una música que habla la mar de tu madre o de tu padre, tú la oirías. No, es que la música es muy bonita, el sonido me encanta, pero si está hablando mal de tu padre, de tu madre, yo creo que no la oirías. Entonces es tener un poquito, yo creo, de senso común para saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces lo que puedo oír y lo que no puedo oír. Entonces, aquella música que me arrastra para lo vulgar, para lo ordinario, para lo sensual, lógicamente yo no lo puedo oír. Viene un grupo aquí que no sé cuál es, pero me dijeron, estuve en una reunión con chicos y me dijeron que venía no sé qué cosa. Y Dios mío, y más o menos la letra que contaban es algo que denigra a la figura de la mujer, a la figura de los hombres. Entonces, es tener ese concepto claro. Entonces, de la comunión, ¿cómo fue? De que está hermano Sebastián, que me ha venido a decir algo sobre... ¿Qué dijo don Sebastián de la comunión? No, estamos en familia aquí con mis amigos. Mucha gente está preguntando el tema de las modas para ir a misa. Y también a la hora de la comunión, la gente que se pinta y eso. Sí, efectivamente, sí. También, buena pregunta. A la hora también que preguntan, también cuando la gente, digamos, va demasiado pintada, por decir así, yo creo que cada cosa tiene su lugar, ¿no? Entonces, si yo voy a la Eucaristía, voy a la misa, o voy ¿a qué voy? O sea, si voy a trascender, a buscar a Dios, a llenar a mi alma, a pedir perdón, a agradecer, a estar con mi mejor amigo, que es Dios, con mi Salvador, como mi Redentor, pues yo creo que sobran las pinturas excesivas, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos que más bien se responden en dos palabras: sentido común. Nada más que en eso.
sentido común. Basta tener sentido común para yo saber, hombre, una cuestión, no estoy diciendo que pintarse sea pecado, claro que no. Una mujer se pinta lógicamente pues para estar bien ante su esposo, sus hijos, eso, pero cuando ya corre a un exceso así de, no, pues no, en una misa, amigo mío, puedes, ni en ningún otro lugar tampoco, pero es una cuestión más bien de sentido común que de un problema de fe, o sea, que un problema más intelectual que de otra cosa, o sea, de uso de razón. Pero entonces no sé si con eso, ahora la respuesta de don Raúl Estupiñán, que él preguntaba sobre a la hora de ir, yo creo que es más importante el ser que el hacer. Si nosotros, lo que yo digo, si yo como padre de familia voy donde voy, pero me mantengo de una forma digna, sin decir vulgaridades, a la hora que dicen chistes de verdes o cosas ordinarias, pues yo no participo. Yo digo, con permiso, me retiro. Lo cortés no quita lo valiente. Me voy y me retiro. No participo de eso. Y ellos en el fondo van a ir notando eso y se van a dar cuenta, es diferente. Entonces es justamente eso, es la forma en que yo puedo actuar en estos lugares. Cuando hay vulgaridad de género, me retiro, en retirada, amigo mío, patitas para que las quiero. Con educación, nunca decir malas palabras, nunca ser vulgar. A la hora de escuchar una música, pues hombre, está denigrándola. Yo tengo esposa, tengo hijas, tengo hijos, y aquello está denigrando la figura de ellos. Imagínate que sean tu esposa, tus hijas las que estén bailando o las que estén cantando ese tipo de música. O sea, qué vergüenza sería, ¿no? Entonces, o sea, si tenemos todavía el sentido común en orden, pues nos daríamos cuenta de que ojalá no caigamos en eso. Ahora, yo como puedo decir, como son otros que ni los conozco, pues ahí estoy como menso, pues viendo y oyendo aquella estupidez. No puede ser. Entonces, hermano Juan Andrés, ¿continuamos? ¿O hay algo más? Vale, continuamos. Aquí puse 2 fotos, que yo creo que aquí también podemos sacar muchísimos principios. Y es que aquí vemos que una erosión de mentes y de corazones. Ven la moda. Ven una moda que se va apartándose, digamos, no solo, digamos, hablé de la parte tal vez de la pureza. Es que incluso de la propia razón. Es que en las generaciones, desgraciadamente, vamos viendo, van formándolas más burras, más brutas. Y entonces, yo llamar a eso de moda, lo que tengo proyectado aquí en pantalla, amigo mío, es que llamar de eso moda y decir, wow, yo me quiero vestir así, o sea, hay que ser bien punto suspensivo para decir eso, ¿no? Y al lado hay un cuadro, hermano, ¿eso qué tiene que ver? ¿Es un cuadro de pintura? Sí, es un cuadro de pintura. ¿Y por qué lo pongo? Porque aquí pongo el grado de degradación intelectual a la que hemos llegado. Entonces, esto es bonito porque el doctor Plinio Correa Oliveira nos educó mucho por medio de lo que él decía ACC, que es Ambiente, Costumbres, Civilizaciones. Y vemos aquí, a través de esto ya entendemos toda la reunión, entendemos la charla, porque vemos que tan lejos estamos no solo de Dios, sino de la propia razón, del propio intelecto del hombre. Yo al cuadro ese, ¿dónde está proporción? ¿Dónde está colores, formas? ¿Dónde están percepciones? Y yo llamar a eso de arte, amigo mío. Entonces, ¿estoy diciendo que es pecado? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que a través de estas tendencias se preparan las ideas y después los hechos. Porque a través de estas tendencias que estamos viendo en fotos, después de eso vienen las ideas. Y es una idea de confusión, al fin y al cabo, pues, ¿cuál es el punto objetivo de ese cuadro? No hay punto objetivo, todo es subjetivo. Si en ese cuadro te querés imaginar un elefante, hombre, ahí está el elefante. No, pero si de repente se te quiere ocurrir que hay un castillo, menudo castillo que te hay hasta con ventanas y todo. O sea, un poquito de por favor, ¿no? Un poquito de a ver, vamos a lo que estamos. Entonces es ver en eso, reconocer que por eso ese principio que quiero y deseo que les quede bien claro, tendencias, ideas, hechos. Esto que estoy mostrando en pantalla son tendencias. Son tendencias que van a desenvolver ideas. Porque ¿de qué idea puede surgir de aquí? Cualquier estupidez puede surgir después de estas tendencias. Cualquiera. Cualquiera. ¿Y cualquier hecho puede surgir? Sí. ¿Y qué hechos van a surgir? Los que vamos a ver próximamente. Si da tiempo, dudo, pero continuamos. Y también hay una frase que es del doctor Plinio Correa Oliveira. Dice el doctor Plinio: el dominio de las tendencias en el espíritu humano crece cada vez más y la fuerza del raciocinio declina cada vez más. La revolución tendencial pasó a ser más importante y que la revolución en las ideas. Por eso la tendencia, ahí es donde se da la lucha, sobre todo entre el bien y el mal, en la moda, en la música, en el arte. Porque eso es lo que va a influir
las tendencias. Eso es lo que va a influir las ideas, va a influir en los hechos. Entonces yo creo que esta parte es realmente es magistral y del parte de Dr. Plinio Correa de Oliveira, porque es una visión que, en cuanto a autor, mire que estudié teología, filosofía, tuve la oportunidad de leer muchísimos autores, pero de una forma, una visión así tan clara, solamente la encontré de una forma tan lógica, tan clara, con él. Y por medio de estas reuniones que les decía que le hacía es ACC, Ambientes, Costumbres, Civilizaciones, y ver justamente esa lucha en las tendencias en eso. Yo creo que mostrando esas dos fotos podríamos decir que ahí está el resumen, lógicamente, pues de todo lo que estamos diciendo. Entonces continuando compartiendo pantalla. La gente acompaña, ¿no? No está aburrida diciendo, hermano, esto está, pero vamos. A la gente le está gustando muchísimo, solo que yo tengo miedo, hermano, de que no le dé tiempo de terminar. I know. Porque yo sé que le falta todavía y la materia es buenísima. Sí. Yo creo que termino con una siguiente presentación por el tiempo y después del siguiente tema, preguntas y respuestas, y tal vez segunda parte para la próxima. Porque sí falta, solo nos quedamos en las tendencias, no entramos ni en las ideas ni en los hechos. ¿Parece bien? Sí, o incluso puede haber una live solo de preguntas y respuestas, caso nuestros queridos oyentes lo pidan, pero vale la pena que termine por lo menos este tema para quedar el bloque conciso. Roma locuta, causa finita. Continuamos compartiendo pantalla. Crisis ideológicas. Vimos la crisis en las tendencias, ahora vamos a ver la crisis en las ideologías. Dice el Dr. Plinio Correa Oliveira, siguiendo citando a él: inspiradas por el desarreglo de las tendencias profundas, irrumpen nuevas doctrinas. Entonces, inspiradas por el desarreglo de las tendencias. Entonces, como la moda está desarreglada, como la música está desarreglada, ¿eso qué va a hacer? Va a irrumpir en nuevas doctrinas, en nuevas ideas. ¿Y va a irrumpir en qué? Ya en un satanismo. ¿Cómo comienzan tal vez la gente que adora al demonio, que es satánica? Porque existe, y hay que decir lo que existe, y en un gran número. Nosotros trabajamos con muchísima gente. A nosotros nos llegan testimonios de todas partes. Vemos gente, oímos gente de todos lados. Y podemos decir que uno piensa que eso son casos contaditos con los de una mano. No, hijo mío, ¿qué va? Desgraciadamente eso está carcomiendo justamente nuestra juventud. Está carcomiendo justamente la inocencia de tantos niños. Entonces, el satanismo, ya la idea justamente irrumpir nuevas doctrinas comenzó justamente por lo que decíamos anteriormente, por esa libertad de expresión, porque por medio de la libertad de expresión muchos cantantes tienen mensajes subliminales. Cité a John Lennon, por ejemplo, de los Beatles, en aquella música de Imagine, y que es conocida por medio mundo, y ahí va el borrego y lo oye como todo mundo lo oye. ¿Por qué? Dios mío, preocupate en averiguar un poquito lo que dice la letra. Entonces es preocuparse un poco por lo que dice la letra de la música y darse cuenta del daño que hay atrás de ese fondo, que es un medio que el demonio tiene para acabar con tu alma, con tu familia, con la sociedad cristiana. Y aquí cito a Paul Bourget, que es un autor francés que al Dr. Plinio le encantaba muchísimo. Y ese Paul Bourget dice: es necesario vivir como se piensa, so pena de tarde o temprano acabar por pensar como se vive. Es una frase muy de nosotros los heraldos. Es necesario vivir como se piensa, porque si no vamos a terminar, como dice aquí, pensar como vivimos. Es decir, si yo tengo que vivir conforme a mi pensamiento, porque el hombre es un monolito. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que si yo actúo, tengo una vida desarreglada, soy una persona que no guarda la castidad, soy una persona orgullosa. En el fondo, si yo vivo así, después voy a cambiar mi mentalidad y voy a decir, es imposible vivir en castidad y por lo tanto es lícito vivir en pecado contra la pureza. Entonces, ven lo necesario que es un monolito, tanto el pensamiento como el actuar del hombre. Continuamos compartiendo pantalla. Crisis en los hechos. Vamos al tercer punto. En los hechos. Pasa a operar por medios cruentos o incruentos. ¿What? Ahora lo explico, no se preocupen. Crisis en los hechos. Pasa a operar por medios cruentos o incruentos. La transformación de las instituciones, de las leyes, de las costumbres, tanto en la esfera religiosa como en la sociedad temporal. Entonces, comenzó con la moda, en las tendencias, en la música.
que ustedes ya a modo de colegio, si preguntase, ¿cuáles son las 3 profundidades? Ustedes responden tendencias, ideas, hechos. Ahora estamos en hechos. Entonces pasa a operar en los hechos, por medios cruentos o incruentos. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Me lo puede explicar? Con todo el gusto del alma. Por medios cruentos, por ejemplo, 100 millones de muertos asesinados por causa del comunismo. Hay que decirlo. ¿Se estudia en los colegios? No. En las universidades, caso omiso a ese número. Al fin 100 millones que murieron a causa de su fe, a causa del comunismo. Es un medio cruento. ¿Y cómo comenzó? Tendencias, ideas, hechos. Cruento, doloroso, por eso es cruento. Incruento, sin dolor, sin sufrimiento. ¿Cuál puede ser? Redes sociales. Hijo mío, estamos haciendo mal y no nos damos cuenta. No estoy diciendo que todas las redes sociales, porque aquí están en YouTube y lógicamente es un medio que estamos usando para Dios, para la salvación de las almas, pero la gran mayoría no piensa en eso. La gran mayoría de los youtubers, de los influencers y toda esta gente, desgraciadamente, o lo hacen lógicamente por interés, vas a decir, lógicamente por enseñar, habrá excepciones, pero la gran mayoría desgraciadamente no. Entonces, pasan a operar por medios incruentos. Incruentos también, sobre todo, pueden ser las leyes. Una ley inmoral. Dije mayo del 68 con aquella libertinaje sexual, ese libertinaje sensual. ¿En qué dio? Posteriormente, en leyes pro aborto, pro eutanasia, pro en contra de la familia. Es un modo incruento, porque no hay muerte, no hay dolor, pero sí hay leyes que hablan contra Dios. ¿Y qué es el camino que usan? Es justamente ese relativismo, ese ir contra la familia, ir justamente con la sociedad cristiana. Compartimos pantalla y dice... Esto lo dice el Dr. Plinio Correa Oliveira. Esto lo decía hablando a los heraldos. Él decía, fuimos llamados a abrir los ojos de los católicos eludidos, para evitar que caigan los que aún no han caído, para cortar el paso a Satanás e impedir que se haga adorar. O sea, el llamado de nosotros, decía el Dr. Plinio, como heraldos, es justamente, heraldo, pues significa proclamador, abrir los ojos de los católicos eludidos. Porque aquí, como Santa Bernadette Soubirous, que también a ella le preguntaron cuál era su mayor miedo, y ella respondió, mi mayor miedo, mi mayor temor son los malos católicos, son los católicos que son tibios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, todo este mal se va desarrollando por medio de estos católicos que son tibios y no saben ver esta gravedad del mal. Y aquí, ya para terminar, porque ahora sí acabamos con la conclusión y ya pude decir, termina el tema. Aquí cito a Donoso Cortés. Dice Donoso Cortés, por eso, que lo cito, me pareció interesante, por eso lo cito, por eso la catástrofe que ha de venir será la catástrofe por excelencia de la historia. Los individuos pueden salvarse todavía, porque pueden salvarse siempre, pero la sociedad está perdida. Qué fuerte y qué real decirlo. Nuestra sociedad está perdida. Dije al inicio que está agonizando, pero quizás no sé si ya estará muerta, porque ya no producimos nada. ¿Qué producimos hoy en día en nuestra sociedad en cuanto a valores? ¿Qué estamos heredando a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué sistema de educación les estamos dando? Nuestra sociedad está perdida. Por eso, este gran político español de feliz memoria, Donoso Cortés, por eso la catástrofe, por eso decía que, como citando también a Nuestra Señora de Fátima, que hablaba de un castigo para la humanidad, justamente ha de venir será la catástrofe de excelencia de la historia. Los individuos pueden salvarse, por eso que nosotros estamos haciendo esta live con ustedes, porque todavía ustedes, como nosotros, todavía nos podemos salvar, si queremos salvarnos, pero la sociedad ya no, la sociedad es que ya está perdida. Vean cómo está la familia, vean cómo está la política, vean cómo está la economía, vean como también, citando a otro autor francés que se llama Joseph de Maistre, que le preguntaron cómo ve la sociedad él, y él respondió 2 palabras, mire y llore. No nos queda que mirar cómo estamos y llorar cómo desgraciadamente hemos venido a decaer. Propias madres que sean los que quieran matar a sus hijos. Es fuerte. Los propios hijos que posteriormente van a querer matar a sus padres porque ya son inútiles. Es fuerte. Nuestra sociedad ya está perdida. Continúo citando a Donoso Cortés. Y eso no porque tenga una imposibilidad de salvarse, sino porque está visto por mí que no quiere salvarse. Entonces, no porque la sociedad tenga imposibilidad, sino porque la sociedad no quiere salvarse. ¿Por qué? Porque justamente
Se abandonaron los principios. El derecho ya no está Dios. En la sociedad ya no está Dios. En la política ya no está Dios. En la familia ya no está Dios. Continuamos compartiendo pantalla. No hay salvación para la sociedad porque no queremos hacer cristianos a nuestros hijos y porque nosotros mismos no somos cristianos. Porque no queremos hacer cristianos a nuestros hijos. ¿Te has preguntado qué es lo que le están enseñando a tus hijos en el colegio? ¿Qué sistema de educación le están dando? No sé, yo lo mando al colegio ni me entero por el trabajo. Preocúpate. ¿Qué es lo que le están enseñando? ¿Cuál es su concepto de familia, su concepto de Dios, de verdad, de amor, de perdón? Preocúpate. Mandar a catequesis a mi hijo, sí, pero después en mi casa, si te vi, ni me recordé. Entonces, no cuidar, justamente cuidar de lo que entra en los sentidos de tus hijos. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué está viendo en internet? ¿Qué música está oyendo? ¿Qué moda está vistiendo? ¿Cuál es su estrella? ¿Cómo es su sueño de lo que él quiere ser? Preocuparse. Y terminamos con Donoso Cortés y su última frase. No hay salvación para la sociedad porque el espíritu católico, único espíritu de vida, no lo vivifica todo. La enseñanza, los gobiernos, las instituciones, las leyes y las costumbres. Entonces, con esto terminamos la charla del día de hoy. No hay salvación para la sociedad porque el espíritu católico ya fue divorciado ¿de qué? De la enseñanza. Prohibido en ciertos lugares poner crucifijos en lugares públicos. No se puede mostrar tu fe. En ciertos colegios, incluso uno que conozco aquí en específico, que le prohíben a los chicos andar con una cruz en su dije, como con cadenita. Prohibido. O sea, y andar con arete o tener esta estupidez, sí, ¿no? Entonces, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está el senso común? Los gobiernos, Dios mío, ¿qué gobierno hoy, desgraciadamente podemos decir, es un gobierno de principios, de moral? Aquí no entro en política porque por religioso no puedo. Cada uno sabrá. Las instituciones, las leyes, las costumbres. Entonces, con esto terminamos la charla del día de hoy. Creo que era un tema súper interesante nosotros conocer como católicos. ¿Por qué? Porque, amigo mío, si nosotros queremos salvarnos y salvar otras almas, es un tema que tenemos que saber. Ojalá que a modo de resumen recuérdense, tendencias, ideas, hechos. Tendencias, ideas, hechos. Ya saben lo que son las tendencias, moda, música. Y con eso queda respondido la pregunta de qué músicas y qué modas, cuándo son pecado. Con esta visión general, panorámica, porque desgraciadamente no dio para especificar o ir más a ejemplos. Pero con esto yo creo que ya cambió el concepto de gustos que podemos tener a partir de ahora. Ojalá que a partir de ahora yo cuando tenga un gusto o los gustos que ya tengo, ponerlos en tela de juicio. Y conforme a lo que he oído, aprendido de hoy, ver qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto. Y después de verlo, pedirle a Dios que me dé fuerza de cortar. Porque es difícil cortar después que llevo toda una vida oyendo o vistiendo de una forma. Hombre, lógicamente te va a ser difícil, pero no imposible. No sé si hermano Juan Andrés aquí tiene para concluir, pues preguntas, dudas, sugerencias. Salve María, hermano Armando. Mire, agradecerle, ¿verdad? Infelizmente no da tiempo para más preguntas porque ya nos pasamos 15 minutos del horario. Pero la gente está muy contenta, todos poniendo en los comentarios que está excelente el tema, pidiendo, eso sí, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte, para que se vaya preparando, ¿verdad? Y no les falle en ese, yo sé que usted nunca falla, pero pues... No diga eso. Pero bueno, eso sí, una pregunta que fue muy constante, que quizás quede para la próxima, mucha gente preguntando sobre los tatuajes, ¿verdad? Vale. Yo creo que entra de lleno en el tema, solo es cambiar cuándo... Sí, perfecto. Para la próxima. Exactamente. Así que, bueno, agradecerles a todos. También recordarles que pueden hacer capturas de pantalla de los slides del hermano para luego repasar en casa, etcétera, profundizar un poco más. Muy bien. No sé si usted quiere decir algo más o... Agradecerle a usted también. Rezamos para despedirnos. Vale, nos despedimos. Rezamos para despedirnos. Recuerden darle like al vídeo, que es una forma de ustedes hacer apostolado, hacer crecer el canal, poder justamente evangelizar, que llegue a otra gente, compartan el vídeo, copien el link y digan, ala, mira, encontré una charla que te va a ayudar un montón. Háganlo, no lo duden. Tienen hijos, primos, sobrinos, lo que sea, compártanlo, ¿vale? Entonces, con eso nos despedimos. Rezamos entonces agradeciendo al Espíritu Santo, a Nuestra Señora, por la charla del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.